¿Y Nicole? No, sí, en ese caso igual empezó a grabar Acá está, y Valen. ahora sí, ahora si vuelve a entrar Nicole la puede volver Ahí a está, escuchar. ahí está. Salgo y entro y vuelvo a entrar, profe. Ahí Bien, está. no sé. Ahora sí dice que está grabando. Ahora sí está grabando. Claro. Bien. Y más o menos 170. Bien, buen número. Eh, yo por las dudas antes eh, voy a enchufar, a poner la batería porque me voy a quedar sin batería. Creo que es una de las pocas clases que están temprano y estamos muchos con cámaras prendidas. Eso es porque creo que nunca tenemos una clase ¿Arrancamos? de psicología así como esta. ¿Arrancamos? Bueno, yo por ahí vaya interrumpiendo porque me siguen llegando alumnos a la clase, así que yo arranco. Eh, bueno, la clase de hoy para ustedes es la bibliografía que se inicia con el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, donde Freud, después de haber eh, trabajado los ejemplos donde se veían los efectos del inconsciente, lo que va a tratar es de teorizar, de ponerlo en algún modelo transmisible y explicativo de dónde ubicar el inconsciente y cuál sería su relación con los otros sistemas, la conciencia, con lo preconsciente, con la percepción. Es decir, va a tratar de armar un modelo de aparato psíquico, ¿sí? De cómo funciona, de qué leyes tiene, de dónde está ubicado, de cómo podemos pensar su funcionamiento. Es un paso teórico que da. Hay muchos modelos para explicar lo psíquico, cómo funciona lo psíquico. Hay muchos modelos, muchos. Eh, el modelo que nosotros vamos a ver este año, el único que ustedes tienen que dar cuenta, se llama modelo óptico virtual. ¿Por qué? Porque lo piensa, vieron que eh, el, yo acá tengo una imagen, voy a ver si se las puedo mostrar. ¿Esto lo ven? No. Todavía no. Fíjese que tienen que entrar al Acá cuadradito está, que tiene la flechita. Eso. ahí está. Ahí está. ¿Este ahora? ¿Tampoco? Ahí está Ahí cargando. está, profe. Ahora sí, profe. Vieron que parece, parece un peine, ¿sí? Pero no se confundan, no es un modelo como un peine, es el intento de explicar teóricamente un, eh, un modelo como si fuera un aparato óptico, cualquier aparato óptico, con lentes, ¿no? Esos lentes después le va a llamar sistemas y a cada sistema le va a asignar
una función, un lugar distinto, un tiempo de constitución distinta, leyes de funcionamiento distintos, que van a ser después esas lentes o esos sistemas, los principales sistemas psíquicos, inconsciente, preconsciente y consciente. Los tres principales. Pero yo decía, hay otros modelos. Lacan, que es un lector, un psicoanalista francés, que le hizo una lectura muy importante de la obra de Freud y aportó muchísimos elementos para pensar el psicoanálisis. Él plantea de entrada dice que el modelo debería ser el modelo del lenguaje, es decir, el inconsciente, dice, una de sus definiciones, que está estructurado como un lenguaje. Entonces, los esquemas que hace, los gráficos, utiliza otros modelos, no el modelo óptico de Freud, utiliza otros modelos, ¿no? Bien, simplemente para decirles que hay muchos modelos para pensar lo psíquico, para pensar lo inconsciente. Por el momento nos vamos a quedar y vamos a tratar de decir algunas cosas de este modelo que plantea Freud en este capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pueden interrumpirme y vamos a hacer una clase más dinámica. Así que cuando tengan preguntas me las hacen y si no, las anotan y me las dicen al final. Hoy que tenemos posibilidad, vamos a hacer un intercambio. La otra cuestión es que, ya lo había dicho creo, es que este modelo que plantea Freud se apoya en el arco reflejo, pero a su vez lo complica. Yo lo había explicado en la clase pasada, lo del arco reflejo, que es un modelo neurológico, es un modelo neuronal, es decir, la neurona entra por la percepción, va hasta la médula espinal y de ahí sale otra célula nerviosa hacia los músculos y, bueno, ahí se termina el arco reflejo. Pero lo que hace Freud es modificar, es intervenir, es complejizar que entre la percepción y lo motor, dice, va a haber toda una complejidad, va a haber todo un sistema de inscripciones de huellas, ¿no? De memoria. Entonces, decía que se apoya en el arco reflejo, en lo neuronal, pero acá esta es la primera precisión y concepto que ustedes tienen que tener claro, que es que si bien los humanos venimos dotados de una cantidad de neuronas, tener neuronas, tener un sistema nervioso, no garantiza tener un aparato psíquico, es decir, no corren por el mismo lugar. Si bien es necesario contar con un sistema nervioso lo más sano posible, ¿no? Pero venimos dotados de neuronas, pero no de aparato psíquico. Tienen que producirse ciertas operaciones, ciertos movimientos que vamos a ver para que se produzca un aparato psíquico. Entonces, no es en la neurona donde se va a guardar la experiencia de la relación del sujeto con el otro, sino que se va a guardar en lo que Freud llama las huellas némicas. Se va a guardar en el aparato psíquico. Y el aparato psíquico no lo podemos pensar, dice Freud, que sea el aparato neurológico. No tiene nada que ver con nada material de nuestro cuerpo. Dice, vamos a tener que usar otra forma para poder pensarlo. ¿Mm? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, no confundan entonces lo psíquico con lo neurológico. Lo neurológico tiene sus propias leyes, su modo de funcionamiento, y lo psíquico dice, hay que pensarle otro lugar, otra forma, porque no lo vamos a encontrar ni haciendo una tomografía, ni un análisis, ni un examen neurológico, ni en las neuronas, ¿no? Bien.
Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer primero es, para ver cómo se construye, cómo se va armando este aparato psíquico, es imaginarnos como los primeros momentos de la vida. Los primeros momentos donde se van inscribiendo las huellas némicas. Esto que Freud llamaba huella némica y que ustedes lo tienen en el gráfico que recién les presenté. Pensemos que el bebé humano nace con menos aptitudes neurológicas, menos aptitudes corticales que nuestro primo el simio, el chimpancé. A los humanos nos lleva varios meses para mantenernos sentados y con la cabeza erguida. Nos lleva casi un año en empezar a hablar, a caminar a los tropezones. Cuando nuestro primo, el simio, el chimpancé, al año ya tiene una desenvoltura, corretean y caminan y hacen un montón de volteretas al año simplemente, ¿no? Con mucha soltura, ¿no? Algo que al bebé humano le cuesta muchísimo. Es decir, el bebé humano no tiene, hasta que madura neurológicamente, no tiene ninguna función instintiva que le permita sobrevivir si no es con la asistencia de un otro ajeno, de un otro externo. Profe, ¿podrías repetir eso que dijo recién? Sí, que un bebé humano, por la estructura neurológica cortical, la maduración neurológica, al bebé humano, al humano en general, le lleva mucho tiempo. Se dice que terminada la adolescencia, se termina de madurar neurológicamente. O sea que fíjense los años, la cantidad, y no hay ninguna función vital, instintiva que te permita sobrevivir si no es con la asistencia de otro. O sea que les digo esto para que vean la larga dependencia que tiene el humano de un otro que lo asista constantemente. ¿Se entiende? Eso. Es decir, sin la asistencia del otro prácticamente no se puede sobrevivir, ni siquiera biológicamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Es decir, lo que les quiero decir es que entre el humano y el chimpancé hay un avance, digamos, del chimpancé en los primeros meses en relación a la capacidad neurológica y de desenvoltura que tiene instintivamente. ¿Sí? El humano tiene una larga dependencia al otro. Esa larga dependencia al otro va a complejizar su existencia, ¿no? Por ejemplo, además hay que tener en cuenta el otro que te tocó en suerte. El otro que te tocó en suerte. Yo trabajo, un paréntesis hago, trabajo en un centro de salud. El otro día, ayer o antes de ayer, escuchaba porque estaba la puerta abierta de mi consultorio, escuchaba en los pasillos que una mujer, una mamá, supongo, le comentaba a otra que hacía este comentario, quejándose de su hermana, que tenía 5 pibes y no les daba ni 5 de pelota, ¿no?
que el padre no estaba nunca y que la madre no les daba bola. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que te puede pasar que, yo no sé si les comentaba, digamos, también este ejemplo a ustedes en algún momento, te puede pasar que vos llegues a la vida y no tengas lugar en el otro, que el otro no desea un lugar para vos, ¿no? Puede pasar que, como cuando uno va a se va de viaje y llega a una ciudad, a mí me pasó, llega a una ciudad y no encuentra el lugar, digamos, no encuentra el lugar en ningún hotel, digamos, no encuentra el lugar en el otro. Imagínense que eso te pasa en los primeros momentos de la vida. Bueno, puede pasar. O la contraria, el otro te esperó con tantas ganas que una vez que entraste y te hizo lugar, después no te deja salir, ¿no? O te la complica para salir. Es decir, bueno, tenemos una larga dependencia al otro y también hay que tener en cuenta las contingencias de ese otro que te tocó en suerte, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, toda esa serie esas relaciones y experiencias que el sujeto tiene con el otro, ¿no? Van a ir inscribiéndose en lo que fue llamar el aparato psíquico, ¿no? En toda esa serie de huellas némicas. Entonces decía, imaginemos esos primeros momentos donde se va armando nuestro aparato psíquico, donde van cayendo esas fichas, esas huellas, esas liñitas, como veíamos acá en el gráfico, ¿no? Esas liñitas, a ver, ¿no? Ahí viene, esto quiere decir sistema perceptual, esto es la memoria, ¿lo ven? Sí, ¿no? Sí, se ve, profe. Las huellas némicas y el polo motor. Entonces acá tenemos un primer como esquema de aparato psíquico muy básico, donde algo por el lado de los sentidos percibimos, este es el sistema perceptual, pero dice Freud que ese sistema, el perceptual y el sistema motor, es un sistema que lo que entra por ahí no se conserva, no conserva, digamos, la huella de lo que se percibió, porque tiene que estar libre para seguir percibiendo. Eso lo entienden, ¿no? Es decir, la huella se tiene que cargar en otro sistema. ¿Mm? Bien. Decía, vuelvo, imaginémonos esos primeros momentos. Freud da, ustedes lo van a ver eso en el capítulo 7, Interpretación de los Sueños, en un punto que se llama acerca del cumplimiento de deseo. Él da una posibilidad de pensar estos primeros momentos de la vida, donde se empiezan a hacer el registro de estas primeras huellas. ¿Sí? Entonces dice, imaginemos ese primer momento. ¿Qué hace el bebé? El bebé, supongamos, llora, ¿sí? En ese primer momento. Y acá viene algo importante, muy importante, que es el otro. Supongamos la mamá, vamos a suponer la mamá, puede ser la mamá, el papá, la enfermera de neonatología, no importa. El otro, frente a ese llanto, tiene que descriptar, tiene que interpretar, tiene que descifrar lo que significa ese llanto. ¿Por qué? Porque no es evidente que cuando un niño llora, qué es lo que pide, qué es lo que necesita, porque llora. Es decir, no se le puede hacer un análisis para ver cómo está de azúcar, de grasa,
no se le vaya a tomar la temperatura, excepto que esté enfermo, para ver si necesita frío o calor. Es decir, no es evidente si tiene frío, hambre, sueño o si quiere que lo cambie. Es decir, que el otro tiene que hacer una interpretación de ese llanto. Y les digo, a veces eso es muy angustiante. ¿Por qué? Y porque a veces uno no le da en la tecla, con lo que no lo calma al niño o a la niña. ¿Sí? Esto lo sabe muy bien quien ha tenido hijos, ¿no? Entonces, frente al llanto, el otro tiene que descriptar, tiene que hacer una interpretación de ese llanto, ¿no? Supongamos que interpreta, tiene hambre, ¿no? Llora y el otro dice, bueno, tiene hambre. Entonces, tiene que darle los medios para satisfacer ese tiene hambre, ¿no? Tiene que darle el pecho o la mamadera que satisface, ¿no? Y calma el hambre. Entonces dice, atención acá, atención a este punto, porque esto es lo más importante. Esto sí lo tienen que entender. Acá se producen, dice Freud, las primeras huellas némicas, las primeras 2 huellas némicas, ¿no? Los primeros 2 palitos, eso que tenemos ahí como ejemplo en el primer esquema. Entonces, ¿por qué dice que ahí se producen las primeras huellas némicas? Porque, dice, de ese llanto quedó una marquita, una marca, un registro en la memoria. Y de la satisfacción, o sea, le dio el pecho, lo calmó y se produjo lo que Freud llama vivencia de satisfacción, anótenlo, vivencia de satisfacción. Eso, dice, genera otra huella. Entonces ahí tenemos 2 huellas. La huella del hambre y la huella de la satisfacción. ¿Sí? Cuando el bebé llora, lo digo otra vez, y el otro dice, tiene hambre, además está haciendo algo que no le va a suceder al chimpancé. Ahí no empezamos a diferenciar de nuestro primo el chimpancé. Porque ahí el otro, la madre, habla y dice, tiene hambre. Entonces transforma ese pedir, ese llanto, esa necesidad, la transforma en un discurso, en palabra, en lenguaje, es decir, mezcla una necesidad, ya empieza a funcionar la necesidad en el desfiladero del lenguaje, en el orden del lenguaje, porque hay alguien que dice, tiene hambre, ¿no? Está vinculando, está alienando una necesidad al lenguaje. Y eso, dice Freud, eso nos hace perder, dice, la capacidad instintiva, es decir, eso hace complicar el instinto. La intervención del lenguaje va a hacer que ya la necesidad humana no sea solo instintiva. Y hace otra cosa. Entonces ya en la memoria psíquica ya no vamos a tener la necesidad y la satisfacción, sino que vamos a tener la huella némica o la inscripción del estado de necesidad y la inscripción del estado de satisfacción. Eso es lo que se inscribe en el aparato psíquico. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir eso último? Sí, lo voy a repetir 800 millones de veces hasta que, si quieren. Bien, vamos a parar acá y hacemos, porque acá han levantado la mano Valentina y Juliana, que quieren hablar, y Julieta. Vamos a ver las preguntas que tengan hasta acá. Díganme. Buen día, profe. Yo no Bien. comprendí el bebé en este caso, si no tiene lenguaje, ¿cómo registraría esas huellas anémicas?
sea, irían al inconsciente directamente por no tener lenguaje. Lo que dice Freud es que algo se va, lo que estamos suponiendo es que algo se va grabando en una memoria. Todavía no le pongamos nombre, simplemente Freud lo llama una huella anémica. Una huella. Por ejemplo, a ver si les puedo aclarar con un ejemplo, con este ejemplo. Ustedes recuerdan no sé si han leído, bueno, esta obra tan famosa de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe. Si no leyeron Robinson Crusoe, se los recomiendo, en la historia de un náufrago. Seguramente han visto la película Náufrago, ¿no? Es una persona que, bueno, acá dicen que vieron la película, pero bueno, el libro es de un autor inglés, Daniel Defoe, que se escribe Dafoe. Robinson Crusoe era un náufrago que, bueno, cae en una isla desierta y vive ahí durante 28 años. En un momento de las tantas recorridas por la playa, ve una huella en la arena. Entonces, ¿qué? Digamos, es una huella de alguien, ¿no? Pero ahí, digamos, lo que nosotros podemos tomar de este ejemplo es que algo pasó por ahí y dejó grabada una huella, pero no sabemos de quién, no sabemos qué objeto, qué peso, qué nombre, qué forma tenía ese objeto que dejó ahí registrada una huella. Bueno, lo mismo sucede en estas primeras marcas de la memoria psíquica. El niño, ¿qué hace? Va registrando huellas en su aparato psíquico. Va registrando huellas. ¿Qué huellas? Y huellas visuales, auditivas. Yo les comentaba, creo, en la clase anterior o en otra clase, que se necesitan más o menos de 3 meses de impresiones de huellas visuales para que el niño conecte y a los 3 meses se produzca el fenómeno de lo que se llama la sonrisa social, ¿no? Que es que un bebé a los 3 meses le sonríe a cualquier cara, ¿no? A cualquier gestalt humana, cualquier imagen humana. Incluso si le presentan un dibujo de una figura, de una cara humana, se ríe, es decir, de lo que se llama sonrisa social. Quiere decir que fue necesaria la inscripción de huellas visuales que empiecen a conectar y a dejar una inscripción en la memoria, ¿sí? Al cabo de 8 meses, ya no se va a reír con cualquier persona, sino solamente con la madre, ¿ok? O sea que se necesitaron 8 meses de inscripción de huellas para reconocer esa única cara, que es su madre, y que, por ejemplo, ponga un gesto de angustia frente a caras que no conoce, ¿no? Es decir, que se empiezan a registrar huellas visuales, de imágenes visuales, huellas olfativas, huellas acústicas, es decir, auditivas, ¿no? Porque empieza a registrar, empieza a conectar la imagen de la madre con la voz de la madre. Fíjense que el niño, un bebé, puede ir siguiendo la voz humana, ir conectando la voz, alguien que le habla alrededor, la voz y la mirada, es decir, va conectando voz y mirada, o sea que va asociando huellas visuales y auditivas, ¿sí? Y sobre todo, lo que le causa mucha impresión al bebé es la voz humana.
Después también estará su propia voz, huellas táctiles, ¿sí? Bien. Entonces, es un aparato psíquico que se va cargando de huellas, ¿no? De diferentes huellas y huellas que se van asociando, ¿sí? Por el momento son huellas némicas, dice, son huellas de memoria, son signos, también lo llaman en otro momento signos de percepción, porque ya no es la percepción en sí misma, ya es un signo, ya es una marca. ¿Sí? Como decía, ya no es la persona que pasó por la huella, que pasó por la playa donde vivía Robinson Crusoe. Lo que tenemos ahí, dice, lo que le queda ahí a Robinson Crusoe es una huella simplemente. Bien, ¿se entendió esto? Sí, gracias, profe. Bien, Valentina, ¿qué más? Me había preguntado algo. Yo, Juliana profe, y tengo una Mariana. duda. Sí. Cuando explicaste que uno tiene que interpretar el llanto del bebé, suponete que uno no lo interpreta bien. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Va a haber huella de Y- satisfacción o...? no, y sí, también se cargan huellas de placer y fundamentalmente también huellas de dolor. Lo que va a suceder es que el niño sigue llorando, ¿no? Eh, el aparato psíquico también va registrando placer y dolor. Acá yo les di un ejemplo que, bueno, si el bebé llora, la madre interpreta tiene hambre y resulta que se produce la vivencia de satisfacción, o sea que el bebé se calma, ¿no? Bueno, ahí se produjo una satisfacción. Pero también puede producirse y quede registrado una huella de dolor o de displacer, no de placer. También eso queda registrado, ¿no? También eso queda registrado como huella. Genial, Es gracias. decir, las huellas son restos, ¿no? Piensen en una huella en una playa. Son restos, es un resto de lo que pasó por ahí. Es un resto del objeto que se percibió. Entonces, las huellas del aparato psíquico son restos de lo visto y de lo oído, de lo escuchado, de lo sentido, de lo tocado, ¿no? Sí. ¿Se entendió, Juliana? Sí, se reentendió. Y después esas huellas que quedan grabadas en nuestra mente, ¿que se manifiestan en otros aspectos de la vida? Nosotros nos llamamos mente porque ya lo vimos, hicimos una buena diferenciación entre lo que era mente para la psicología cognitiva, digamos, ¿no? Que utiliza ese concepto. Nosotros utilizamos acá, es importante, Juliana, que te refieras acá a aparato psíquico, porque mente es un concepto que nosotros no utilizamos, ¿sí? Genial, mil gracias, profe. Y vos me habías hecho otra pregunta. Sí, que si esto después tenía consecuencias a la larga, digamos, si se volvía a expresar en otro ámbito de la vida. Todo lo que tenga, todo lo que se grabe en las primeras huellas némicas va a tener consecuencias durante toda la vida. Eso es la propuesta justamente freudiana. Lo que se graba en los primeros momentos de la vida, eh, eh, en lo que él llama la primera infancia, va a tener consecuencias durante toda la vida. Son huellas que no se van a olvidar. Va a quedar registrado en la memoria psíquica, que Freud va a llamar inconsciente. Sí, Claro. Julieta. Perdón, Julieta, profe. Josefina. No, Josefina. Te quería Sí. preguntar, ¿y esas huellas mnémicas después se asocian con los recuerdos también o no? Bien, ahora vamos a ver, porque esto no termina acá, recién empezamos a construir el aparato psíquico, pero esto sigue, esto sigue. Sigo entonces. Pero estas huellas no se reemplazan. Estas huellas
Bien, Por ejemplo, porque ahora, siendo más grande, vos no llorás de nuevo para pedir la leche, por ejemplo, o para tomar un bien, vaso de leche. Vos bien, no tenés esa huella. Que cuando eras chico, sí. bien. Ahora vamos a ver eso, porque digo, estamos acá imaginando estos primeros momentos. A mí me interesaba que pudieran ver en estos primeros momentos que acá sucede algo importante, que es lo que así me interesa que retengan, que lo que apareció como necesidad y lo que apareció como satisfacción quedó registrado como huella de ese estado de necesidad y de ese estado de satisfacción. Entonces ya no tenemos la necesidad pelada, sino que está atravesada por el lenguaje. Eso es lo que quiero que entiendan, que lo que tenemos en el aparato psíquico no es la necesidad, porque la necesidad sola es la necesidad. Digamos, ¿hay o no hay necesidad? Uno, digamos, ¿necesita oxígeno o no necesita oxígeno? Eso es una cuestión de necesidad. Necesitas oxígeno, si no, no vivís. Ya lo sabemos y eso nos lo recordó muy bien el COVID-19. Necesitas oxígeno, necesitas un aparato, porque si no, no vivís. Ahora, lo que estamos hablando acá no tiene que ver con la necesidad, sino con la inscripción, con la huella que dejó la necesidad. Y la huella que dejó la necesidad viene atravesada con el lenguaje. Por eso en el humano, los humanos no nos manejamos solo con necesidades, ¿no? Uno no come solamente por necesidad, uno come por gusto. Es decir, ¿qué necesidad hay de tomarte, no sé, 10 latas de cerveza, ¿no? Uno decir, ¿es para calmar la sed? No, no es para calmar la sed. ¿No? Que uno se toma 10 latas de cerveza, ¿no? O come hasta hacerse mal, hasta ir en contra de su propia biología con todo lo que come, ¿no? Eh, y digamos, así ninguna necesidad, o qué sé yo, cualquier necesidad está atravesada por el lenguaje y eso hace que la necesidad ya pierda su carácter de necesidad instintiva, ¿no? Pero sigo, porque si no, no voy a avanzar y hay preguntas que a lo mejor se pueden retomar avanzando en el desarrollo. Entonces, bueno, se produce toda una catarata de huellas visuales, auditivas, olfativas, dices, y también de la voz humana. En determinado momento, bueno, de todas esas cataratas de huellas némicas que se establecen entre el sujeto y el otro, y que se asocian, se van asociando esas huellas, ¿no? Sucede algo también, que es que la voz humana, la voz del otro, trae también los primeros fonemas, ¿no? Más o menos alrededor de 6 a 8 meses, los bebés empiezan a expresar y a balbucear sus primeros fonemas, ¿no? Recuerdan que el niño empieza a decir ajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando empieza a suceder eso, sucede algo muy importante, que es que las huellas van a empezar a registrarse en este nuevo material único humano que es el lenguaje. Único, ¿no? La forma de memoria se va a adoptar en este modo del lenguaje precario que tiene al principio, que es básicamente un lenguaje sonoro, un lenguaje fónico, un lenguaje al estilo como es el lenguaje infantil, digamos, ¿no? Que a veces está desconectado de la significación, ¿no?
Es un registro de un material de palabra, pero como si fuera un material en bruto, digamos, ¿no? De la palabra. Recuerden que acá nosotros vimos ejemplos donde Freud registraba, le digo los ejemplos de Signorelli y de Aliquis que vimos, Freud registraba que había un nivel de la palabra que se desconectaba del significado. Recuerden que cuando Freud propone el ejemplo de aliquis, que en latín significa alguien, para el que había cometido el fallido, para el que había tenido el fallido, aliquis empezaba a representar esa palabra empezaba a descomponerse, a desplazarse, a condensarse con otras serie de palabras, ¿no? Liquis, licuefacción, sangre, ¿no? Y en esa asociación llegaba hasta la idea esta de que, resultaba que había quedado embarazada una mujer y él había dejado embarazada a una mujer y que estaba la posibilidad de que él fuera padre y no estaba muy claro si él quería hacerlo. Por el caso de Signorelli, ¿recuerdan estas palabras también desconectadas de su significado habitual? Como era Signorelli. Signorelli era un pintor, pero cuando es tomada por el inconsciente empieza a funcionar en otro registro. Recuerden que Sig de Signorelli era Sig de Signor, era Sig de Sigmund, Bo de Botticelli, Bo de Boltrafio, Bo de Bosnia, ¿no? Es decir, que empezaba la palabra a funcionar en este registro de fonemas, como si fueran parecido a cómo habla el niño, ¿no? En los primeros momentos, cómo escucha el niño las primeras palabras, ¿no? Es decir, que, en definitiva, cuando empieza a aparecer la voz humana, empieza a aparecer un registro de huellas némicas ya vinculadas al registro de la palabra. Dice Freud, todo ese cúmulo de huellas va a ser registrado, dice Freud, en otro sistema, dice Freud, en el sistema inconsciente. O sea que el sistema inconsciente es el registro de huellas que va a estar conectadas con la palabra, pero en esta forma de palabra que es la palabra en los primeros momentos de la vida, ¿no? Poco a poco el humano empieza a conectar las palabras con su significado habitual, ¿no? Yo estoy hablando y ustedes me entienden porque tenemos un código común, porque tenemos palabras que significan, ¿no? Tienen un significado habitual que compartimos, bueno, pero eso, dice Freud, no se logra de entrada, ¿no? Al humano le lleva bastante tiempo empezar a conectar las palabras con los significados, ¿no? Entonces, vamos a decir así, vamos a transcribir todo lo que dije en otro sistema que plantea Freud, que es este. Freud plantea no, este es el mismo. Este sistema este esquema, transcripto lo que dije
Acá tenemos las primeras huellas mnémicas, ¿no? Lo P sería el sistema perceptual. Acá está el registro motor, la otra punta del aparato. Entonces, lo que se percibe entra por este sistema, deja una huella. A partir de cierto momento, las huellas se empiezan a conectar con las palabras. Esto, dice Freud, va a ser parte del sistema inconsciente. Pero que de la palabra en su material en bruto, principalmente. O sea que las huellas mnémicas se van a cargar con este nuevo formato en el inconsciente, dice Freud, que es la palabra como se registraba en sus primeros momentos. Y el preconsciente va a ser el registro de las palabras con el sentido habitual que tenemos, ¿sí? Entonces, acá, otra de las cuestiones que dice es que el inconsciente, dice, no va a poder pasar, no va a tener acceso directo a la conciencia como sí lo tiene el preconsciente, ¿no? Supongamos, cuando yo empecé a preparar la clase en estos días, empecé a hacer, bueno, un registro de memoria de estas clases, ¿no? Empecé a ver, a recordar lo que decía Freud, tuve que repasar algunas cosas, tuve que escribir algunas otras, y eso lo voy cargando en esta memoria preconsciente, ¿sí? Que con un esfuerzo de atención lo puedo hacer pasar a la conciencia. Es decir, que con un esfuerzo de atención, es decir, yo puedo reinvestir las huellas mnémicas del preconsciente, de mi preconsciente, y poder recordar y hablar de esta clase con el sentido habitual que tenemos. Supongamos que yo tuviera un fallido, ¿no? En esta clase. Tuviera un fallido. Y en vez de decir huella anémica, digo, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, si yo tengo un fallido, quiere decir que ahí hay algo de este registro inconsciente que está vinculándose, o por ejemplo, bueno, como dice acá, huella epistémica, ¿no? Supongamos bueno, ese fallido me va a conectar, o huella anémica también. Ese fallido me va a conectar, me está indicando que ahí, además de mi registro preconsciente, donde yo estoy hablando del significado habitual de las palabras, si empiezo a asociar, resulta que, bueno, supongamos, descompongo, huella anémica, porque, bueno, resulta que sí, estoy asociando, inventando, ¿no? Resulta que estoy anémico porque, bueno, qué sé yo, me descubrieron que tengo tal enfermedad y estoy preocupado, y bueno, y ya ahí empiezo a hablar de cuestiones que tienen que ver con mi historia y con una memoria que está separada del preconsciente consciente. Es decir, estoy empezando a hablar de una memoria que me lleva a hablar de cuestiones reprimidas, ¿sí? Bien. Vuelvo. Esperen que acá me está dando el sol, no veo nada. Perdón, profe, entonces Sí. podemos decir que el fallido es producido por el inconsciente o por el preconsciente. Un segundito. Sí, no hay problema. Espera. El fallido, cuando uno tiene un fallido, pensemos en el ejemplo de Aliquis o el de Signorelli. Las dos personas venían hablando en el registro preconsciente-consciente. Bueno, sí, resulta que estuve por esta zona donde están los turcos de Herzegovina, que, bueno, tienen estas cuestiones con el sexo, con la muerte, bla, bla. Estoy hablando en el registro preconsciente-consciente. ¿Sí?
Resulta que, bueno, iba a decirte cómo se llamaba el pintor este. Ahí se produce el olvido. Ahí se produce el fallido. Ahí se produce un hueco en el preconsciente. ¿Qué dice Freud? Bueno, si abrimos ese hueco y empezamos a asociar, resulta que ahí aparece este otro sistema, algo que me empieza a conectar con el inconsciente. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque Enzo había puesto en el chat una pregunta que ahora me surgió a mí también. Que le quería, dice, profe, no me anda el micrófono, pero le quería consultar si para que un recuerdo llegue a ser recuerdo tiene que estar en primer lugar en la huella anémica. Exactamente. Para que aparezca un recuerdo en la conciencia tuvo que haberse producido todo este pasaje por todo este sistema, digamos. Es decir, que un recuerdo primero tuvo que ser inconsciente, tuvo que haber pasado por el inconsciente. ¿Por qué? Y porque es el primer sistema que se constituye. Todo esto tiene tiempos. El inconsciente se constituye en los primeros momentos, desde los primeros momentos de la vida. El preconsciente consciente y eso va teniendo un desarrollo. Fíjense que empezamos a hablar más o menos con algún sentido. Al principio, bueno, un niño de 3 años, de 2 años, empieza a hablar, tiene un sentido, y empieza, pero eso lleva tiempo hasta que se constituye, ¿no? Hasta que empieza a hablar y pueden hacerse entender y puede usar las palabras con un sentido habitual. ¿Sí? Pensemos en cuándo tenemos conciencia del bien y del mal. Bueno, tenemos conciencia del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal, después de muchos años. Y es más, algunas personas no lo tienen nunca, conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Bueno, eso que empieza a formar parte de la memoria, de nuestro sistema preconsciente, consciente. Uy, qué rica esa media luz. Tenía pinta. Eso, dice, es tardío en el humano. Es decir, o sea que tenemos un proceso de constitución que es largo. Como yo les decía, recién en la adolescencia se termina de armar neurológicamente y psíquicamente, se termina de conformar un sujeto. ¿Sí? O sea que no tenemos todas las huellas a disposición de entrada. Eso es un largo camino. Juliana, ¿tenías algo para...? Sí, para yo preguntar? quería preguntar, ¿por qué uno no puede distinguir lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque eso necesita de un aprendizaje, no viene cargado en el código genético, porque eso tiene que ver con la relación con el otro. Eso tiene que ver con la relación con la cultura, con el otro que te tocó en suerte. Esas son inscripciones que se van adquiriendo en la medida en que uno va transitando la vida. No es lo mismo alguien que pasó por la educación que alguien que no pasó, por ejemplo. Profe, una consulta. ¿Eso puede ir de la mano con las personas que disfrutan ver a otros sentir dolor? Bueno, todo eso, por eso digo, todo eso tiene que ver con la constitución humana, con que es compleja, que tiene que ver con la relación con el otro, que tiene que ver con la relación con la familia, con la cultura, y con tus propias decisiones en la vida también. Claro, entonces tendría que ver con la construcción personal de cada uno. Con la construcción personal cada uno, pero también esa construcción personal está Que le da el muy entorno, sería. alienada exactamente a lo que fue todo tu entorno. Bueno, como les decía, ven, acá
Me vienen a buscar. Ahora, no sé si los ven. Ya me vienen a avisar que son las 9:30. Sigamos un ratito más. Yo me quedé con algunas cosas para decir de la clase, pero bueno, las voy a retomar en la que viene, en la clase que viene, porque veo que tienen muchas preguntas y me interesa que las trabajemos ahora. Así que bueno, sigamos un rato más con las preguntas. Profe, Sí. con el último gráfico que vos habías mostrado, Sí. no entendí bien cómo se relacionaba ahí ese primer lenguaje que empieza a tener el nene, de los primeros fonemas. No entendí bien qué relación había con que, aparte ahí ya no decía huella anémica, sino que solo decía anémica, no se notaba la huella. No sé, no entendí bien cómo relacionarlo a esta figura. Para, no entendí yo la pregunta, a ver. Nosotros veníamos hablando del nene que más o menos a los 8 años, a los 8 meses por ahí, va como desarrollando los primeros fonemas, Sí. como que va escribiendo las primeras palabras. Sí. Y nos mostraste la última figura, y no entendí bien cómo se relacionaba eso, no entendí la última figura. En la última figura, a ver si la puedo... Esta. Sí, esa. En la última figura, bueno, estos primeros fonemas, estos modos ya de representación estos primeros modos de representación por medio de la palabra en bruto, decía, de los primeros fonemas, de las primeras palabras, se registran acá en el inconsciente. Por eso, cuando aparece un fallido, vieron que la palabra pierde ese carácter unívoco que tiene de significado, ¿sí? Porque fíjense que si... ¿Cuál es la palabra de aliquis? ¿Cuál es el significado de aliquis? Alguien en latín. ¿Sí? Pero bien, lo que nos está mostrando el inconsciente es que hay otro modo de funcionamiento de la palabra. La palabra queda desplazada, queda condensada, empieza a funcionar en otra ley, que es la ley de cómo funcionan acá. Los significantes, los primeros fonemas, las primeras palabras, los recortes de palabras. Había yo cuando una vez tuve un fallido de esos que uno no querés que te sucedan, viste, que te hacen pasar un mal momento. Resulta que yo, en una época, cuando estudiaba, vendía golosinas, ¿no? De Arcor. Entonces iba por los negocios, y una vez iba a un kiosco, fui a un kiosco, donde lo atendía siempre una chica muy linda, muy simpática, ¿no? Muy interesante. Y bueno, un día voy y resulta que ella no estaba la madre, ¿no? Atendiendo el kiosco. Entonces, bueno, yo tenía que venderle, ¿no? Entonces, en un momento le pregunté por la hija, y la madre me contesta esto: tuvo una indisposición, me dice la madre. Ok, se ve que a mí me quedó resonando algo ahí,
de esa palabra. Entonces yo empecé a venderle. Y como esta mujer no entendía dónde estaban las cosas, lo que había que comprar, se estaba haciendo un poco pesada la situación de la venta, le digo en un momento, mejor no quiere ver el menstruario. Menstruario. En vez de decir muestrario, le digo menstruario. Así lo escribo acá, ¿eh? Entonces la mujer se sorprendió, yo también, ¿no? Porque, entonces, fíjense, esto es un fallido y es una condensación de menstruación y muestrario. Una perfecta condensación, que es el modo en cómo funciona el inconsciente, ¿no? Y muestrario, que era lo que yo, es decir, una condensación entre algo preconsciente y algo inconsciente, ¿no? ¿Dónde surge ese fallido? En el preconsciente, ¿no? Fíjense que ahí lo interesante del fallido es que tiene un efecto, porque corta la característica que tienen las palabras habituales de significar lo que significan. ¿Por qué? Porque menstruación significa una cosa y muestrario significa otra cosa. Ahora, ¿qué tienen que ver una con la otra? Y lo que tienen que ver es que suenan parecidos. Es decir, lo que tienen que ver es que funcionan como funcionan los primeros fonemas que escuchamos en la vida. Las primeras palabras que escuchamos en la vida. ¿No? Me acuerdo siempre el hijo de un amigo contaba que siempre, bueno, que su hijo es medio chiquito, que es medio despelotado, deja todo tirado, como todos los pibes y pibas, ¿no? Generalmente. Entonces le dice, pero Joaquín, ¿dónde dejaste, pero siempre lo mismo, dónde dejaste el pullover? Entonces Joaquín dice, 3 años tenía, dice, no tengo la mejor idea, ¿no? Dice, en vez de decir no tengo la menor idea, no tengo la mejor idea, pero suenan parecidos. Eso es lo que tiene, digamos, ¿no? De gracioso, pero porque el niño registra primero los significantes, es decir, primero cómo suena. Después va a pasar todo un tiempo hasta que conecte el significante con el significado habitual, ¿no? En el jardín, pero dice Freud, eso queda desconectado en los sistemas. en ¿no? el jardín te dicen mamá en lugar de seño, muchas veces. Claro. Después, bueno, mamá va a también quedar desconectada, va a quedar desconectado del significado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno dice mamá no solamente a su madre, ¿no? Puede decir mamá mía cuando dice algo, bueno, qué sé yo, antes se decía cuando mamá mía, cuando madre mía, cuando sucede un hecho, qué sé yo, impresionante, o mamita o mamá, se le dice mami, se le dice a las minas, ¿no? En el lenguaje vulgar, ¿no? Es decir, mamá va adquiriendo
otro significado desconectado del significado habitual, ¿no? Qué sé yo. Y así puedo seguir con todas las palabras, digamos. Hay una canción de Silvio Rodríguez, que, bueno, un autor que a mí me gustaba hace mucho tiempo, que me parece, digamos, él es muy metafórico y él me acuerdo que, no, hay otra, perdón. Fíjense, esto se los doy como tarea, digamos, ¿no? Fíjense, porque ahí me acordé que alguien dijo la palabra epistemología. Hay un sketch de Lelutier que le hace decir a epistemología, ustedes van a ver que cuando se llama la cumbia epistemológica, véanlo, está en YouTube, se llama la cumbia epistemológica. Y cuando ustedes escuchen la palabra epistemología, se van a dar cuenta que está hablando del acto sexual. Ahora bien, ¿cómo es que el lenguaje permite que cuando uno dice epistemología, que tiene que ver con el estudio sobre la ciencia, está escuchando qué está diciendo del acto sexual? ¿Cómo llegó de una cosa a la otra? Bueno, eso, porque está desconectado el significado habitual con el significante, con cómo suena. Bueno, eso está, dice Freud, como está registrado en dos memorias diferentes, ¿no? Una el inconsciente y otra el preconsciente consciente. ¿Sí? Entonces, para poder pasar al preconsciente va a tener que hacer una asociación, va a tener que hacer una relación, va a tener que estar conectado. Para que el inconsciente pueda pasar al preconsciente, va a tener que hacer una especie de transferencia, ¿no? de relacionarse de una palabra con la otra. Es decir, que Herzegovina se va a tener que poner de acuerdo con Botticelli y Voltrafio para que se produzca un fallido en Signorelli. Menstruación y muestrario se van a tener que poner de acuerdo para hacer aparecer un fallido que diga menstruario, ¿no? Que diga algo del preconsciente, pero que también diga algo de este contenido de reprimido que hace aparición en el preconsciente. Iván, ¿quería hacer una pregunta? Sí, profe. Desde que tocamos el tema de las huellas anémicas, yo tengo una consulta. Y mi Dale. consulta recae sobre si estas huellas anémicas son eternas, en un sentido que, por ejemplo, yo hoy, en 2021, puedo acordarme, no sé, lo que pasó en 2010. Si no tengo el registro de esa huella anémica, por más que yo no sea consciente de ello. No, nuestra memoria no es un reflejo, nuestra memoria siempre es parcial. Y el registro de nuestras huellas anémicas es siempre parcial. No hay un registro fotográfico de la realidad. Uno registra distintos aspectos de ciertas cuestiones, de ciertos... no sé si ustedes vieron, ahí tienen un texto que se llama Recuerdo encubridor, ¿no? Que uno recuerda ciertos detalles y no otros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque el recuerdo es como tendencioso, uno no recuerda cualquier cosa, ¿no? Bueno, recuerda algo de lo que se quedó impreso, que tiene que ver con el dolor, con el placer, con el goce, con el deseo, es decir, eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero la memoria es parcial, es una memoria recortada y recortada sobre ciertos aspectos, ¿no? Y además uno no va a poder hacer, siempre va a haber un orden de pérdida de la memoria, es decir, no,
Uno va a poder recordar, pero hay mucho también de lo que va a olvidar, de lo que va a quedar reprimido para siempre. Es decir, que nunca va a poder recordar. Es decir, no va a poder tener acceso, es decir, no se va a poder tener acceso a todo lo que quedó impreso. ¿Por qué? Y porque hay huellas, hay muchas huellas que se imprimieron, pero que no se conectaron con palabras, digamos, ¿no? Y la única forma que tenemos de recordar es mediante el registro del lenguaje, no tenemos otra forma. ¿Sí? Pero hay toda una serie de huellas que cuando se imprimieron no teníamos a disposición todavía ni la palabra, ni los significados, ni los significados de las palabras. Esa memoria va a quedar perdida. Sin embargo, no perdida del todo, porque se va a ir poniendo, digamos, ¿no? Es lo que dice Freud, bueno, es lo que es esa memoria, es la memoria inconsciente que insiste por aparecer, ¿no? En los sueños, en los síntomas, en los fallidos. Bueno, gente, son las -10. La verdad que hemos trabajado un montón y yo sé que les quedan muchas preguntas. Yo lo puedo subir en el Facebook, lo voy a subir en comunidades, a este teórico. Me pueden seguir haciendo preguntas. Yo lo voy a retomar en la clase que viene porque me quedó la mejor parte para trabajar con ustedes. Así que bueno, no les quiero robar minutos para descansar un poco y yo sé que algunos tienen que ir al práctico. Así que, bueno, espero que no los haya confundido mucho. Yo sé que son temas difíciles, pero bueno, vamos a... es el primer avance que hacemos sobre este tema, así que vamos a seguir, ¿sí? Bueno. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.